No fue solo un secuestro. La noche del 22 de septiembre de 2002 cambió para siempre el destino de una de las familias más famosas de México. Afuera del Teatro San Rafael, Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron interceptadas y arrancadas de la calle en cuestión de segundos. No era un asalto improvisado, era un golpe calculado. El objetivo no era únicamente ellas, era el apellido, era el dinero, era la sombra de una mujer que parecía intocable, Thalía. Pero para entender lo que realmente ocurrió esa noche, hay que mirar mucho más atrás. Mucho antes del teatro, antes del rescate, antes de los titulares. Hay que volver a 1977. A una niña de 6 años que perdió a su padre y aprendió que el silencio puede ser la única forma de sobrevivir. Desde entonces, cada pérdida, cada relación, cada decisión importante en la vida de Thalía parece seguir un mismo patrón. Buscar protección, encontrar poder, pagar un precio. El secuestro no fue el comienzo de la fractura familiar. Fue la explosión de una herida que llevaba años gestándose en silencio. Y lo que vino después fue aún más devastador. Todo comenzó en una casa donde el aire se volvió demasiado pesado para una niña de 6 años. En 1977, Thalía no era un ícono global ni una estrella juvenil en ascenso. Era simplemente la hija menor de Ernesto Sodi Pallares, un hombre que representaba orden, protección y estabilidad dentro de un universo familiar todavía intacto. Para ella, su padre no era una figura simbólica, era el centro de gravedad, el punto fijo que mantenía el mundo en equilibrio. Y de pronto ese centro desapareció. Complicaciones derivadas de la diabetes lo llevaron al hospital. Máquinas, pasillos fríos, adultos hablando en voz baja creyendo que los niños no entienden. Pero los niños entienden más de lo que los adultos soportan admitir. Thalía se acercó a despedirse. Lo besó. Y cuando la muerte llegó, su mente infantil construyó una explicación devastadora. Pensó que ese beso había provocado el final. La culpa imaginaria se convirtió en semilla. Durante casi un año dejó de hablar. No fue un capricho ni una rebeldía. Fue un mecanismo de supervivencia. Selective mutism lo llamarían después. Pero en ese momento, no era un diagnóstico. Era una niña que había aprendido que el silencio podía protegerla del caos. Ese silencio fue la primera jaula. Mientras ella se encerraba hacia adentro, su madre, Yolanda Miranda, reaccionaba hacia afuera. No se permitió derrumbarse. Reorganizó la familia con una determinación casi arquitectónica. Si el pilar había caído, ella sería la estructura completa. Y en ese proceso vio algo claro. La hija menor tenía un brillo especial, una presencia magnética frente a cámara, una oportunidad. El duelo se transformó en proyecto. La vida de Thalía dejó de ser espontánea. Cada decisión comenzó a responder a un plan. Clases, imagen, disciplina, contactos. No era maldad. Era miedo disfrazado de ambición. Yolanda había aprendido que perder es insoportable. Y decidió que no volvería a perder el control de nada. Pero el control constante tiene consecuencias invisibles. Thalía creció confundiendo protección con vigilancia, amor con supervisión, seguridad con dependencia. Aprendió que sonreír es más seguro que confrontar, que cumplir expectativas es más estable que expresar dudas, y que el aplauso puede llenar silencios que nunca se resolvieron del todo. En el hogar, sin embargo, no todas las hijas ocupaban el mismo lugar. Laura Zapata, mayor, observaba desde una posición distinta. Cuando una hermana se convierte en el proyecto central, las otras aprenden a habitar la periferia, no siempre con resentimiento explícito, a veces con distancia contenida, a veces con heridas que nadie nombra. La fractura no nació en 2002, nació en esos años donde una niña cayó y una madre decidió que el mundo debía obedecer. A finales de los años 80, Thalía ya era una figura juvenil reconocida, pero su mundo emocional seguía buscando algo específico. Una figura que ofreciera orden sólido, autoridad tranquila, protección incuestionable. No era casualidad, era repetición. En 1989 apareció Alfredo Díaz Ordaz. 40 años, ella 19, una diferencia que para muchos parecía escándalo. Para ella, parecía estabilidad. Alfredo no era solo pareja, era mentor,
productor, orientación, una presencia que imponía estructura. Por segunda vez en su vida sintió que el mundo tenía forma clara, y por segunda vez lo perdió. En 1993, Alfredo murió por complicaciones relacionadas con hepatitis C. La noticia llegó mientras ella grababa escenas para Marimar. La ficción mostraba a una joven luminosa junto al mar. La realidad la empujaba otra vez al vacío. Testigos relataron que salió corriendo del set al recibir la llamada. Se sentó bajo un árbol y lloró hasta que el cuerpo no sostuvo más. Más tarde contó que una ráfaga de viento movió flores que cayeron sobre ella. Lo interpretó como despedida. Los duelos no resueltos no desaparecen, se acumulan. La pérdida del prometido reactivó la herida original. Otra figura paterna. Otro refugio que se desmorona. La mente aprende una lección peligrosa cuando el abandono se repite. Necesita algo más grande, más sólido, más imposible de perder. Y esa necesidad explicaría la siguiente decisión. Porque cuando Tommy Mottola entró en su vida, no fue solo romance, fue muralla, fue industria, fue poder global, fue una estructura que prometía lo que ni la infancia ni el primer amor pudieron sostener. El matrimonio en el año 2000 fue celebrado como cuento perfecto. Catedral de San Patricio. Lujo. Protección absoluta. Desde afuera parecía blindaje total. Desde adentro comenzaba otra forma de encierro. Pero antes de que la palabra jaula adquiriera sentido, el destino tenía preparada una noche que reabriría todas las grietas familiares acumuladas durante décadas. Y esa noche se llamaba 22 de septiembre de 2002. El 22 de septiembre de 2002 no fue una noche cualquiera en Ciudad de México. Afuera del Teatro San Rafael, el tráfico avanzaba con la rutina habitual de un domingo. Laura Zapata y Ernestina Sodi salían del recinto después de una función. No había escoltas visibles ni despliegue de seguridad extraordinario. Eran figuras públicas, sí, pero no imaginaban que ese trayecto corto hacia el automóvil cambiaría el rumbo de toda la familia. El movimiento fue rápido. Un vehículo se aproximó. Hombres descendieron con precisión fría. En cuestión de segundos, ambas mujeres fueron forzadas a subir. No hubo disparos ni persecuciones cinematográficas, solo eficiencia calculada. Los testigos tardaron en comprender lo que acababa de ocurrir. Cuando reaccionaron, el automóvil ya se había perdido entre las calles. La noticia se propagó como incendio. En cuestión de horas, los medios hablaban de secuestro. No era un caso aislado en el país en aquellos años, pero el apellido Sodi lo convirtió en asunto nacional. Y detrás de ese apellido había un nombre que amplificaba todo: Thalía. Desde Nueva York, donde residía tras su matrimonio con Tommy Mottola, la cantante recibió la llamada que nadie quiere recibir. Las versiones posteriores coinciden en que quedó paralizada durante varios segundos antes de reaccionar. No era solo miedo, era la sensación de que el pasado volvía a abrirse. Otra vez el control se desmoronaba. Otra vez la estabilidad prometida se fracturaba. Los captores exigieron inicialmente $5 millones. La cifra no era improvisada. Era un mensaje. Sabían exactamente a quién estaban tocando indirectamente. Sabían que la presión pública obligaría a una respuesta rápida. Mientras tanto, Laura y Ernestina fueron trasladadas a un lugar que hasta hoy no se ha detallado con precisión absoluta. Las condiciones eran precarias. Espacios reducidos. Iluminación mínima. Incertidumbre constante. Laura fue liberada después de 18 días. Ernestina permaneció retenida 34. La diferencia en el tiempo de cautiverio sembró la primera grieta visible. Cuando Laura regresó, su testimonio fue duro. Habló de miedo, de noches interminables, de conversaciones tensas entre los captores. Ernestina, al ser liberada más tarde, traía consigo otra versión emocional. Su relato enfatizaba tensiones internas, sospechas, detalles que no coincidían completamente con el discurso inicial. La cifra final pagada, según reportes posteriores, fue muy inferior a la demanda inicial, alrededor de $140,000. ¿Cómo se negoció? ¿Quién intervino? Las respuestas oficiales fueron limitadas, pero el daño ya estaba hecho. En la opinión pública la narrativa era clara. La familia había sido víctima. Sin embargo, dentro del núcleo familiar comenzó algo más complejo.
Las dudas no siempre nacen de hechos concretos. A veces nacen del silencio. Ernestina, años después, publicaría el libro Líbranos del mal. En él insinuaba decisiones polémicas durante el proceso de negociación. Una frase atribuida a Laura encendió la polémica. No la suelten, es mi hermana. La interpretación fue explosiva. ¿Había existido rivalidad incluso en medio del peligro? ¿Se habían tomado decisiones priorizando a una sobre otra? Laura respondió desde el escenario con la obra Cautivas, defendiendo su versión. El conflicto dejó de ser privado. Se volvió público. Las heridas ya no eran solo del secuestro, eran de décadas acumuladas. Thalía eligió el silencio. Ese silencio no era nuevo. Era el mismo mecanismo aprendido en 1977. Cuando el mundo se vuelve incontrolable, callar parece más seguro que hablar. Desde Nueva York expresó apoyo general a sus hermanas, pero evitó entrar en detalles. Cada declaración medía cada palabra. Para el público, ella era la estrella exitosa que enviaba recursos y respaldo. Para la familia, su posición geográfica y económica la colocaba en un lugar ambiguo. ¿Era protectora o distante? ¿Era salvación o recordatorio de desigualdad? El secuestro no solo dejó trauma psicológico, dejó desconfianza. En reuniones familiares posteriores, según allegados, el ambiente era tenso. Conversaciones cortadas a mitad de frase. Miradas que evitaban contacto directo. La madre, Yolanda Miranda, intentó actuar como mediadora, pero incluso su autoridad comenzaba a diluirse frente a la magnitud de lo ocurrido. El apellido Sodi dejó de ser solo identidad, se convirtió en símbolo de fractura. Y en medio de todo, la figura de Thalía comenzó a adquirir otro matiz. Desde afuera su vida parecía blindada por el poder de Motola y el lujo neoyorquino. Desde adentro, el golpe reactivaba viejos temores. La ilusión de que el dinero y la influencia podían impedir la tragedia quedó cuestionada. Porque la verdad era simple y devastadora. Ni el éxito internacional ni el matrimonio con un magnate habían podido proteger a su sangre. El 22 de septiembre no solo fue un acto criminal, fue la detonación de una tensión histórica entre hermanas, de una competencia silenciosa por reconocimiento, de una dinámica marcada desde la infancia por proyectos y periferias. Y esa detonación apenas comenzaba a mostrar sus consecuencias. Lo que vendría después no sería una reconciliación, sería una guerra de versiones que cambiaría para siempre la narrativa pública de la familia. La publicación de Líbranos del mal en 2006 no fue solo un lanzamiento editorial, fue una detonación controlada. Ernestina Sodi decidió contar su versión del secuestro con detalles que hasta entonces habían permanecido en la esfera privada. El libro no solo describía el cautiverio, insinuaba tensiones internas, decisiones cuestionables y frases que, interpretadas fuera de contexto, se convertían en acusaciones devastadoras. Una de ellas encendió la polémica inmediata. La supuesta expresión atribuida a Laura durante el encierro. No la suelten, es mi hermana. La frase, repetida en entrevistas y programas de televisión, adquirió una dimensión casi mitológica. ¿Había existido competencia incluso bajo amenaza? ¿Se había negociado la libertad con criterios invisibles? Laura respondió con furia contenida. Subió al escenario con la obra Cautivas, donde dramatizó su experiencia y defendió su versión. Las entrevistas se volvieron enfrentamientos indirectos. Los medios amplificaron cada palabra. Lo que había sido trauma compartido se transformó en narrativa enfrentada. En medio de esa tormenta mediática, Thalía permaneció en Nueva York. Su posición era incómoda. Como hermana menor y figura pública global, cualquier declaración suya inclinaría la balanza. Pero eligió la prudencia extrema. Comunicados breves. Mensajes de apoyo general. Ninguna alusión a los detalles conflictivos. El silencio fue interpretado de formas opuestas. Para algunos, era madurez. Para otros, evasión. La fractura dejó de ser rumor y se convirtió en hecho visible. Las reuniones familiares se volvieron esporádicas. Los encuentros públicos disminuyeron. Fotografías conjuntas que antes parecían naturales comenzaron a desaparecer. La unidad que la madre había sostenido durante décadas se debilitaba. Yolanda Miranda, acostumbrada a administrar carreras y conflictos, intentó reconstruir puentes, pero la herida era más profunda que un desacuerdo puntual.
El secuestro había revelado resentimientos antiguos. Laura, la mayor, había visto cómo la atención Ernestina, intelectual y escritora, ocupaba un lugar distinto en el mapa familiar. Cada una había crecido con roles marcados. El encierro forzado amplificó lo que ya existía. Mientras tanto, en Nueva York, la vida de Thalía seguía su curso público. Eventos, lanzamientos, apariciones internacionales. Su matrimonio con Tommy Mottola proyectaba estabilidad absoluta. La prensa hablaba de lujo, exclusividad, seguridad reforzada. Una vida blindada. Pero esa seguridad tenía matices. El traslado definitivo a Estados Unidos después del secuestro no fue casual. La sensación de vulnerabilidad en México había dejado huella. El entorno controlado de Nueva York ofrecía una narrativa distinta. Más distancia, más protección, más estructura. Sin embargo, cuanto más alto es el muro, más evidente se vuelve el aislamiento. El círculo social se redujo. Las visitas familiares eran menos frecuentes. La logística de seguridad condicionaba movimientos. La imagen pública era impecable, pero la espontaneidad disminuía. Algunos observadores comenzaron a hablar de jaula de oro. No era una acusación formal. Era una metáfora persistente. Una mujer rodeada de lujo, pero cada vez más distante de su núcleo original. Un matrimonio poderoso que ofrecía respaldo absoluto, pero también una estructura rígida. La comparación con otras artistas que habían descrito dinámicas similares no tardó en aparecer en conversaciones mediáticas. Pero Thalía nunca confirmó ni negó esas especulaciones. Se limitó a proyectar armonía. En 2011, la muerte de Yolanda Miranda marcó otro punto de inflexión. Con la madre desaparecía la última figura que, pese a todo, mantenía cierto equilibrio entre hermanas. La autoridad que había diseñado carreras y moderado conflictos ya no estaba. Sin ella, las diferencias dejaron de tener mediador. El funeral fue solemne. Las imágenes mostraron unión momentánea. Pero la tensión subyacente no desapareció. La enfermedad de Lyme que Thalía reveló años después añadió otra capa a la historia. Dolor crónico, limitaciones físicas, periodos de recuperación prolongados. El mundo se hizo más pequeño. Los desplazamientos se volvieron selectivos. La metáfora del encierro adquiría nuevo significado. Entre Nueva York y los recuerdos de Ciudad de México, la distancia no era solo geográfica. Era emocional. El secuestro había sido el detonante visible. El libro fue la explosión pública. La muerte de la madre dejó el terreno sin contención. Y la enfermedad reforzó la sensación de aislamiento. La familia Sodi ya no era un bloque. Era un conjunto de relatos paralelos. Pero aún faltaba un episodio que profundizaría la fractura hasta un punto casi irreversible. Porque la historia no terminó con el libro ni con el duelo. Continuó con una pérdida que reabriría todas las heridas en 2024. El 2024 no comenzó como un año destinado a reabrir heridas antiguas. Para el público, la vida de Thalía parecía estable. Apariciones esporádicas, mensajes positivos en redes, una imagen cuidadosamente construida de armonía familiar en Nueva York. Pero en México, el apellido Sodi seguía cargando tensiones que nunca se resolvieron por completo. En marzo de ese año, Ernestina Sodi sufrió 2 infartos consecutivos. Fue trasladada de urgencia a un hospital privado. Los primeros reportes hablaban de estado delicado pero estable. Las hermanas fueron notificadas. La distancia geográfica volvió a convertirse en símbolo de separación emocional. Días después, la situación se agravó por una ruptura de la aorta. El desenlace fue inevitable. La noticia sacudió a la familia y a la prensa casi al mismo tiempo. Ernestina no era solo una víctima del secuestro de 2002 ni la autora de un libro polémico. Era madre, intelectual y figura pública con voz propia. Su muerte representaba el cierre abrupto de una historia que había quedado suspendida en acusaciones cruzadas. Las cámaras volvieron a apuntar al apellido Sodi. Laura Zapata confirmó su asistencia a las ceremonias iniciales. Las imágenes mostraron solemnidad, pero también distancia. Thalía envió mensajes de condolencia desde Estados Unidos. Sus palabras fueron medidas, afectuosas, pero breves. La pregunta que comenzó a circular en programas de espectáculos fue directa. ¿Habrá reconciliación definitiva ahora? El funeral parecía la última oportunidad para una imagen de unidad. Sin embargo,
La ausencia física de algunas hermanas en ciertos momentos generó comentarios inmediatos. No hubo declaraciones conjuntas, no hubo conferencia familiar. Cada una comunicó por separado, pero lo que realmente tensó el ambiente ocurrió meses después. En 2025 surgió un conflicto inesperado relacionado con las cenizas de Ernestina. Versiones distintas circularon sobre el destino final de los restos. Laura expresó públicamente inconformidad. Sostuvo que no se le había informado con claridad. La discusión se trasladó nuevamente a medios y redes sociales. El duelo se convirtió en debate. Camila Sodi, hija de Ernestina y sobrina de Thalía, realizó un gesto digital que no pasó desapercibido. Dejó de seguir a su tía en redes sociales. Un movimiento aparentemente simple que los medios interpretaron como señal de ruptura generacional. La fractura ya no era solo entre hermanas. Se extendía hacia la siguiente generación. Mientras tanto, en Nueva York, Thalía mantenía silencio estratégico. Publicaba mensajes de reflexión, fotografías familiares con su esposo e hijos, referencias a la importancia de la paz interior. Ninguna mención directa al conflicto. El patrón se repetía. Silencio como escudo. Pero el silencio también genera narrativa ajena. Analistas de espectáculos comenzaron a hablar con mayor insistencia de la jaula de oro. Una vida rodeada de privilegios. Sí, pero también una estructura donde cada movimiento público debía ser cuidadosamente calibrado. La enfermedad de Lyme, que ya había limitado su actividad, reforzaba la imagen de una mujer cuyo mundo físico era cada vez más reducido. Viajes esporádicos, agendas selectivas, círculos íntimos controlados. Algunos interpretaron esa discreción como sabiduría, otros como aislamiento. En entrevistas antiguas, Thalía había hablado de la importancia de la familia como núcleo protector. Ahora ese núcleo parecía fragmentado en bloques independientes. El apellido Sodi, que alguna vez representó talento diverso bajo una misma historia, se había convertido en sinónimo de versiones encontradas. El público, acostumbrado a historias de reconciliación tardía, esperaba un gesto contundente. Una fotografía conjunta. Una declaración que cerrara definitivamente el capítulo abierto en 2002. Pero ese gesto nunca llegó. La muerte de Ernestina no trajo paz inmediata. Trajo preguntas nuevas. ¿Se habló lo suficiente cuando aún era posible? ¿Se guardaron demasiadas palabras durante años? Para Thalía, la pérdida implicaba algo más profundo que un conflicto mediático. Era la desaparición definitiva de alguien que había compartido infancia, adolescencia y las primeras batallas públicas. Era el recordatorio de que el tiempo no concede segundas oportunidades ilimitadas. En privado, según allegados, la noticia la afectó más de lo que mostró públicamente. Pero la imagen debía sostenerse. Siempre la imagen. La historia familiar, marcada por pérdidas repetidas, volvía a confrontarla con el mismo patrón. Figura paterna perdida, prometido perdido, unidad familiar perdida, madre perdida, ahora hermana perdida. Cada etapa parecía reforzar una estructura donde la protección se construía hacia afuera y el dolor se procesaba hacia adentro. La pregunta comenzó a cambiar de forma. Ya no era solo qué ocurrió en 2002. Era si alguna vez existió una oportunidad real de sanar después de aquel episodio. Y mientras la atención mediática disminuía lentamente, quedaba una sensación inquietante. Tal vez la historia de la jaula de oro no era una metáfora exagerada. Tal vez era la consecuencia inevitable de haber aprendido, desde los 6 años, que el silencio es más seguro que el conflicto abierto. Pero aún queda una última reflexión que redefine todo lo anterior. Con el paso de los años, la imagen pública de Thalía se mantuvo casi intacta. Fotografías luminosas, mensajes optimistas, proyectos musicales intermitentes y apariciones cuidadosamente seleccionadas. Desde fuera, parecía una vida consolidada, estable y protegida. Pero cuando se observa la línea completa del tiempo, la narrativa adquiere otra profundidad. La niña que dejó de hablar durante un año aprendió que el silencio podía evitar más dolor. La joven que perdió a su prometido aprendió que incluso las figuras más sólidas pueden desaparecer. La hermana que enfrentó un secuestro indirecto entendió que el dinero no impide la tragedia. Y la mujer adulta que vio fragmentarse a su familia comprendió que la reconciliación no siempre llega a tiempo. Ese patrón no es casual. Psicólogos han descrito cómo las pérdidas tempranas
moldean la búsqueda constante de estructuras fuertes en la vida adulta. La necesidad de control, de seguridad externa, de muros altos. En el caso de Thalía, esos muros se tradujeron en un matrimonio poderoso, un entorno protegido y una exposición pública cuidadosamente filtrada. La llamada jaula de oro no es necesariamente una prisión literal. Es una estructura donde el riesgo se minimiza al máximo, donde cada palabra es medida, donde cada aparición responde a estrategia, donde el caos se mantiene lejos mediante disciplina estricta. Pero toda estructura rígida tiene un costo invisible. Con el diagnóstico de enfermedad de Lyme, la fragilidad física añadió una capa más a esa construcción. El dolor crónico obliga a reducir desplazamientos. Las agendas se ajustan, el círculo íntimo se vuelve más pequeño. La dependencia del entorno cercano aumenta. En ese contexto, la distancia con México no es solo geográfica, es emocional. Cada conflicto familiar se vive a través de pantallas, llamadas y comunicados. La inmediatez del abrazo se sustituye por formalidad digital. La muerte de Ernestina cerró una etapa, pero dejó preguntas abiertas. ¿Se dijeron las palabras necesarias antes del final? ¿Se pudo reconstruir algo más allá de la narrativa pública? Laura Zapata continuó expresando su versión en distintos espacios mediáticos. Camila Sodi tomó decisiones simbólicas en redes. El apellido seguía generando titulares. Pero Thalía optó por otra estrategia. No confrontar, no responder punto por punto, no entrar en debates públicos que pudieran perpetuar la fractura. Ese silencio, coherente con su historia personal, es interpretado de formas opuestas. Para algunos es elegancia, para otros es evasión, para ella, probablemente, es supervivencia. En entrevistas antiguas, cuando hablaba de éxito, repetía una idea constante. La familia es el verdadero tesoro. Sin embargo, la realidad mostró que incluso los tesoros pueden fracturarse cuando el pasado no se procesa completamente. La pregunta final no es si vive en lujo. Eso es evidente. La pregunta es si el lujo protege del todo. Porque cuando se revisa la secuencia completa, cada etapa parece estar conectada por el mismo hilo. Pérdida, control, protección, distancia, silencio. El secuestro de 2002 no fue el origen del conflicto. Fue la explosión visible de tensiones que comenzaron en la infancia. La muerte del padre creó una herida. El proyecto materno creó presión. Las diferencias entre hermanas crearon competencia. El matrimonio poderoso creó blindaje. La enfermedad creó limitación. La muerte de Ernestina creó cierre abrupto. En esa cadena, cada evento empuja hacia una misma conclusión inquietante. La jaula puede estar hecha de oro, pero sigue siendo una estructura cerrada. Hoy, Thalía aparece sonriente en eventos selectos, acompañada por su esposo y sus hijos. El mensaje proyectado es estabilidad, pero detrás de esa imagen permanece una historia compleja, marcada por decisiones estratégicas y silencios calculados. Tal vez la verdadera pregunta no sea si es libre. Tal vez la pregunta sea si alguna vez aprendió a vivir sin necesidad de muros tan altos. Porque cuando una persona construye su vida entera alrededor de evitar la pérdida, corre el riesgo de aislarse de aquello que más desea proteger. Y esa es la paradoja que atraviesa toda esta historia. Una mujer que conquistó escenarios internacionales, pero cuya batalla más difícil siempre ocurrió dentro de su propio círculo íntimo. El capítulo visible puede haber terminado, pero la historia emocional, esa que no se transmite en horario estelar, sigue abierta. Cuando se observa la historia completa con distancia, surge una conclusión incómoda. La tragedia más visible fue el secuestro. La más silenciosa fue la transformación interior que ocurrió después. Tras la muerte de Ernestina en 2024 y el conflicto posterior por las cenizas en 2025, algo cambió en la narrativa pública. Los medios dejaron de centrarse únicamente en el episodio de 2002 y comenzaron a hablar del legado. ¿Qué queda cuando las versiones se agotan? ¿Qué permanece cuando las voces principales ya no pueden responder? El apellido Sodi se convirtió en un estudio de caso sobre cómo el éxito puede amplificar heridas familiares en lugar de curarlas. En Nueva York, Thalía continuaba proyectando estabilidad. Apariciones en eventos culturales, fotografías junto a Tommy Motola, mensajes espirituales sobre resiliencia.
Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que el impacto emocional de la muerte de su hermana fue más profundo de lo que mostró públicamente. No fue solo el dolor por la pérdida. Fue la conciencia de que el tiempo había vencido cualquier posibilidad de reconciliación plena. La enfermedad de Lyme añadió complejidad. Los episodios de dolor y fatiga crónica obligaron a limitar compromisos y viajes. Cada desplazamiento debía planificarse con precisión médica. La vida se volvió más doméstica, más contenida, más protegida. La llamada jaula de oro dejó de ser una metáfora externa y empezó a percibirse como un sistema de autoprotección interno. Seguridad, control, círculo íntimo reducido, un entorno donde cada elemento estaba calculado para evitar sobresaltos. Pero evitar sobresaltos no elimina las preguntas. ¿Se pudo haber hablado antes? ¿Se pudo haber escuchado más? ¿Se pudo haber detenido la fractura cuando aún era reversible? Las generaciones más jóvenes añadieron otra capa a la historia. El gesto digital de Camila Sodi al distanciarse públicamente de su tía fue interpretado como símbolo de una herencia emocional no resuelta. El conflicto ya no pertenecía solo a quienes vivieron el secuestro. Se extendía hacia quienes crecieron escuchando versiones distintas del mismo episodio. Mientras tanto, Laura Zapata continuó defendiendo su narrativa en entrevistas y programas. Su postura no cambió con el paso de los años. Para ella, el dolor debía nombrarse. Para Thalía, el dolor parecía procesarse en silencio. Dos estrategias opuestas frente al trauma. El contraste alimentó especulaciones constantes. ¿Existe comunicación privada entre ellas? ¿Hubo algún intento final de diálogo antes del fallecimiento de Ernestina? Las respuestas permanecen fuera del dominio público. Y quizá ahí reside el núcleo de esta historia. El público conoce los titulares. Conoce el secuestro. Conoce el libro. En entrevistas pasadas, Thalía habló de perdón como herramienta de sanación. Sin embargo, el perdón no siempre implica reconciliación visible. A veces, es una decisión interna que no modifica la dinámica externa. Hoy, la cantante vive una etapa distinta. Menos exposición, más introspección. Proyectos selectivos. Apariciones breves. La narrativa ya no gira alrededor de polémicas, sino de estabilidad personal. Pero la estabilidad tiene un matiz particular cuando se construye sobre años de tensión no resuelta. Cada pérdida en su vida parece reforzar una lección aprendida en la infancia. No depender demasiado. No exponerse completamente. No permitir que el mundo interno quede sin protección. Esa estructura la convirtió en sobreviviente. También la volvió distante. El secuestro de 2002 fue el detonante mediático. La muerte de Ernestina fue el cierre biológico. La disputa por las cenizas fue el eco final de una guerra silenciosa. Y ahora, el apellido Sodi enfrenta una etapa nueva. Sin madre mediadora, sin posibilidad de rectificar versiones pasadas, con generaciones jóvenes interpretando el legado desde su propia perspectiva. La pregunta final no es si Thalía vive en una jaula de oro. La pregunta es si esa jaula fue construida por el miedo a repetir la pérdida original. Porque cuando la historia se revisa completa, desde 1977 hasta 2025, el hilo conductor es claro. La búsqueda constante de seguridad frente a la amenaza de desaparecer lo que se ama. Tal vez la mayor paradoja sea esta. La mujer que cantó sobre amor y fortaleza ante millones tuvo que enfrentar, en privado, la fragilidad más humana de todas. Y aunque el capítulo público parece concluido, la dimensión emocional de esta historia aún deja una incógnita. ¿Puede una familia sanar cuando la versión de los hechos nunca fue compartida en una misma mesa? Esa respuesta, por ahora, permanece en silencio. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser únicamente un conflicto entre hermanas y comenzó a convertirse en una reflexión sobre legado. Cuando las figuras centrales de una familia desaparecen o guardan silencio, lo que permanece no son solo recuerdos, son interpretaciones. Tras la muerte de Ernestina, el apellido Sodi entró en una etapa distinta. Ya no se trataba de discutir lo ocurrido en 2002. Se trataba de decidir qué versión quedaría instalada en la memoria colectiva. Laura defendía su relato con firmeza. Camila representaba la nueva generación con gestos digitales que hablaban más que comunicados formales. Y Thalía continuaba optando por la estrategia que ha marcado su vida desde la infancia. Silencio selectivo. En Nueva York, su rutina parecía estable. Apariciones breves,
proyectos musicales puntuales, mensajes sobre resiliencia y fe. El matrimonio con Tommy Mottola seguía proyectando solidez, pero quienes analizan la trayectoria completa perciben un patrón consistente. Cada vez que el conflicto amenaza con expandirse, la respuesta es retraer el círculo. Ese retraimiento no siempre es debilidad. Puede ser cálculo. La enfermedad de Lyme reforzó esa dinámica. Los periodos de dolor físico obligaron a priorizar descanso y estabilidad. Los viajes se volvieron menos frecuentes. Las entrevistas más controladas. La exposición disminuyó. La narrativa pública pasó de polémica a introspección. Pero el pasado no desaparece solo porque se deje de mencionar. En círculos cercanos a la familia, se comenta que hubo intentos discretos de diálogo antes del fallecimiento de Ernestina. Ninguno fue confirmado oficialmente. Ninguno produjo una reconciliación visible. Lo que sí es claro es que el tiempo redujo las posibilidades de cerrar capítulos en persona. Esa es quizá la parte más inquietante de la historia. Las grandes disputas familiares rara vez se resuelven frente a cámaras. Se resuelven o se agravan en espacios privados. Cuando esos espacios ya no existen, lo único que queda son versiones congeladas. En 2025, la controversia por las cenizas volvió a colocar el apellido en titulares. Más que el hecho en sí, lo que impactó fue la persistencia del desacuerdo incluso después de la muerte. El conflicto trascendía lo biológico. Se había convertido en simbólico. Para Thalía, cada nuevo titular representaba un eco del pasado. La niña que aprendió a callar para sobrevivir ahora enfrentaba un escenario donde hablar podía reactivar heridas públicas y privadas. Elegir el silencio no era solo costumbre, era coherencia con una identidad forjada en pérdidas repetidas. Sin embargo, el silencio también tiene efectos acumulativos. Las nuevas generaciones construyen su percepción a partir de fragmentos. Declaraciones antiguas, libros publicados, entrevistas cruzadas. La ausencia de una versión unificada deja espacio para interpretaciones libres. La pregunta que comienza a tomar forma no es quién tuvo razón en 2002, es qué significado tendrá esta historia dentro de 20 años. ¿Será recordada como un episodio criminal que fracturó una familia? ¿O como el síntoma visible de tensiones mucho más antiguas? Mientras tanto, Thalía continúa con su vida estructurada. Eventos selectos. Vida familiar protegida. Comunicación cuidadosamente filtrada. La llamada jaula de oro puede interpretarse como prisión o como refugio. Tal vez sea ambas cosas. El lujo no elimina la memoria. La seguridad no borra la culpa infantil. El éxito internacional no sustituye una conversación pendiente entre hermanas. Hoy, la narrativa pública parece estabilizada. No hay confrontaciones recientes. No hay declaraciones incendiarias. Solo un silencio espeso que cubre lo que no se resolvió. Pero las historias familiares no desaparecen. Se transforman, se transmiten, se reinterpretan. El apellido Sodi ya no es solo un símbolo de talento artístico. Es un espejo de cómo el trauma puede dividir incluso a quienes comparten origen. Y la figura de Thalía permanece en el centro de ese espejo. Una mujer que conquistó escenarios globales, que sobrevivió a pérdidas profundas, que eligió protección sobre confrontación. La pregunta final queda suspendida en el aire. ¿El silencio fue la mejor decisión? ¿O, en algún momento, decir todo habría liberado más que cualquier muro de seguridad? Esa respuesta aún no ha sido pronunciada. Cuando las cámaras dejan de apuntar y los titulares se disipan, lo que queda es la pregunta esencial. ¿Qué historia decide conservar una familia cuando la versión compartida nunca fue construida? En el caso del apellido Sodi, el capítulo más visible fue el secuestro de 2002. El más polémico fue el libro publicado años después. El más doloroso fue la muerte de Ernestina en 2024. Pero el más determinante puede ser el que todavía no se ha contado por completo. Tras la controversia por las cenizas en 2025, el conflicto dejó de ser mediático y se volvió simbólico. Ya no se trataba de dinero ni de negociaciones. Se trataba de memoria. ¿De quién conserva qué? ¿De quién decide dónde descansa el pasado? En Nueva York, Thalía continuaba proyectando estabilidad, eventos culturales, mensajes espirituales, fotografías familiares cuidadosamente elegidas. La imagen era clara. Serenidad, fortaleza, equilibrio.
Pero los analistas que han seguido su trayectoria durante décadas identifican un patrón constante. Cada crisis es respondida con repliegue estratégico. Cada confrontación es enfrentada con silencio selectivo. Cada pérdida es absorbida hacia el interior. Esa estrategia le permitió sobrevivir en entornos altamente competitivos. Le permitió consolidar una carrera internacional. Le permitió construir una vida blindada por estructuras de poder y seguridad. Sin embargo, la supervivencia no siempre equivale a resolución. El silencio puede cerrar una puerta hacia afuera, pero no necesariamente hacia adentro. Algunos cercanos han señalado que, tras la muerte de Ernestina, hubo intentos privados de establecer límites claros sobre cómo se hablaría del pasado. No se buscaba reabrir heridas, se buscaba impedir que se transformaran en espectáculos perpetuos. En ese contexto, la llamada jaula de oro adquiere una lectura más compleja. No es simplemente lujo y aislamiento. Es un sistema diseñado para reducir riesgos, un entorno donde cada elemento es predecible, donde las amenazas externas son filtradas por capas de seguridad física y emocional. Pero la memoria no respeta perímetros. El apellido Sodi continúa generando interés porque encarna algo universal: la tensión entre éxito individual y armonía familiar. La dificultad de procesar traumas compartidos cuando cada integrante los vivió desde un ángulo distinto. Laura defendió su relato desde la confrontación pública. Ernestina lo hizo desde la escritura. Camila expresó distancia generacional con gestos simbólicos. Thalía eligió una narrativa de introspección. 4 estrategias frente al mismo origen. Hoy, la historia parece estabilizada en superficie. No hay nuevas acusaciones. No hay libros recientes. No hay entrevistas explosivas. Pero la ausencia de ruido no implica reconciliación total. Implica pausa. Y las pausas pueden ser preludio de cierre o de nueva reconfiguración. La pregunta que empieza a emerger no es si existirá una declaración definitiva. Es si esa declaración es necesaria. ¿Puede una familia sanar sin consenso público? ¿Puede una figura pública mantener su integridad sin exponer cada capítulo íntimo? Thalía ha construido su identidad adulta sobre una convicción clara. El control protege. La discreción preserva. El silencio evita incendios. Sin embargo, cada generación que hereda una historia la interpreta de nuevo. El legado de los Sodi ya no pertenece únicamente a quienes vivieron 2002. Pertenece también a quienes crecieron escuchando versiones fragmentadas. Quizá el último capítulo no sea una confrontación. Quizá sea una redefinición silenciosa de lo que significa familia, cuando el pasado no puede reescribirse. Porque al final, más allá del lujo y las polémicas, la historia revela algo más profundo. La niña que perdió a su padre y aprendió a callar, nunca dejó de aplicar esa lección. Y la mujer que conquistó el mundo lo hizo sin abandonar ese mecanismo. La incógnita permanece abierta. ¿El silencio fue un refugio temporal o una decisión permanente? Esa respuesta aún no ha sido pronunciada en voz alta. Al final, la historia de Thalía no puede reducirse a un titular ni a un solo episodio dramático. No fue únicamente el secuestro de 2002. No fue solo el libro que dividió versiones. No fue solo la disputa por las cenizas ni el silencio prolongado. Fue una cadena de pérdidas, decisiones y mecanismos de defensa que comenzaron mucho antes de que el público conociera su nombre. Desde 1977, cuando una niña de 6 años creyó que su beso había causado la muerte de su padre, se instaló una idea profunda y silenciosa. El mundo puede derrumbarse en cualquier momento. A partir de ahí, cada etapa parece responder a la misma necesidad: buscar estabilidad, construir protección, levantar muros altos, evitar el caos. El éxito internacional no borró esa herida. El matrimonio con un magnate no la selló por completo. El dinero no impidió el secuestro de sus hermanas. El silencio no cerró la fractura familiar. Y la distancia geográfica no eliminó el eco del pasado. La llamada jaula de oro puede interpretarse como prisión o como refugio. Puede ser un espacio de lujo que limita, o una estructura que protege de repetir el trauma. Tal vez ambas cosas coexisten. Tal vez la verdadera complejidad está en aceptar que una persona puede sentirse segura y aislada al mismo tiempo. El apellido Sodi quedará marcado por versiones distintas de una misma noche. Pero más allá del debate público, lo que permanece es una pregunta más íntima.
¿Qué significa sanar cuando cada miembro vivió el mismo evento desde un ángulo distinto? Hoy, Thalía sigue siendo símbolo de fortaleza y éxito. Pero su historia revela algo más humano y profundo. La supervivencia no siempre implica libertad total. A veces implica aprender a vivir con los muros que uno mismo construyó. Y quizá el verdadero misterio no sea lo que ocurrió en 2002, sino lo que nunca se dijo después.